Porque hay una cosa que también es preocupante en la región sobre los autoritarismos populistas que también tienen su base en esa gente que está harta de la política y vemos cómo están floreciendo estos autoritarios populistas. Entonces sí quiero preguntarle, y empezando con esto, ¿cómo se posiciona usted y cómo se posiciona Semilla ante esta ola? Que también De es autoritarismo de populista. autoritarismo populista en la región. Nosotros Somos claramente democráticos. No tenemos no le damos un segundo pensamiento al tema. De hecho, yo diría que el problema es cómo y quién canaliza esta desesperación ciudadana. Cómo y quién canaliza este cansancio con el sistema, este rechazo. Y muchas veces lo canaliza el populismo de izquierda o de derecha. Miren lo que está pasando con, ¿cómo se llama el argentino? Milei. Libertario. Un libertario, pero es populismo. Sí. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para que esa energía social de rechazo a sistemas fracasados aquí por la corrupción o sistemas de mal gobierno, sistemas, etcétera, no termine yéndose hacia el lado de populismos destructivos? Uh-huh. ¿Y cómo va a manejar usted la expectativa que hay? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Los jóvenes están poniendo una confianza en Semilla, están poniendo ahí una esperanza, pero hay una expectativa grandísima de transformación. ¿Cómo la va a manejar? Hay una expectativa, yo creo que tal vez lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a demostrar dos cosas. Primero, que la lucha contra la corrupción no era un slogan electoral para que votaran por mí y entonces, una vez que pasó, empiezo a comportarme como cualquiera, a nombrar parientes, a hacer negocios, a poner, etcétera, número uno. Y número dos, hacer que las instituciones empiecen a dar resultados, que haya cuestiones tangibles, pequeñas, lo que se puede hacer, porque vamos a recibir un Estado en pedacitos, pero necesitamos empezar a demostrar que hay cosas que sí están pasando. ¿Cuáles cosas? Nosotros hemos hecho una lista de, primero en términos de lucha contra la corrupción, de que sí, efectivamente, hemos hecho un anuncio de una serie de medidas que sabemos que se pueden tomar, que vamos a tomar alrededor del tema y que van a dar la señal y el indicio de que efectivamente hay un compromiso con eso. Y después, en términos de gobierno, tenemos la claridad de que hay que empezar a identificar cuáles son aquellas frutas a la mano, low hanging fruits, que están listas para ser tomadas y poder puestas en lo que terminan de madurar todas las que vienen arriba del árbol. Los grupos que se oponen a Semilla hablan mucho de que ustedes vienen con odio y revanchismo, y eso es algo que además suena mucho en la región. Yo vengo de Honduras y era también el mismo discurso. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la justicia y el revanchismo que habla la oposición? Bueno, los que dicen que vienen con revanchismo es un poco el león que juzga según su condición, porque es lo que hicieron. Es lo que intentaron hacer, es lo que operaron. Nosotros tenemos claro de que lo que necesitamos es empezar, este es un momento de oportunidad para empezar a generar un momento de unión entre los distintos sectores de la sociedad. Y lo peor que podemos hacer es empezar a tratar de venir con agentes revanchistas alrededor de los distintos temas. Lo que nos necesitamos es tener la oportunidad de empezar a generar consensos nuevos. Están pasando espontáneamente. Nadie planificó que después del 25 de junio hubiera un acuerdo social que nadie se encargó de articular alrededor de la defensa del proceso electoral, que fue desde 48 cantones hasta el CACIF, en donde la sociedad dijo, no, ya no. No, es que si eso se va, entonces ¿a dónde vamos? Eso existe. Ahora, eso hay que convertirlo en un proceso de articulación para empezar a generar nuevos consensos. Vamos a dejar lo que tenemos que hacer es impedir que nos sigan dividiendo. Si la campaña negra contra nosotros es precisamente un intento de dividir más y generar un rechazo por miedo. Por eso los temas económicos, comunistas van a expropiar, que no sé qué, que allá.
o los temas de familia, etcétera. Le van a enseñar a nuestros hijos que no sé qué. Son todas mentiras, no tienen nada que ver, pero es lo que tienen para tratar de generar miedo y división. ¿Cómo va a promulgar la unión cuando las heridas en este país también tienen que ver con el conflicto armado, y son heridas que todavía están sangrando? Entonces, ¿cómo este gobierno va a manejar el tema de memoria, justicia, reparación? No hay país que no haya salido de un proceso de división y de lucha y de polarización. No hay país en el mundo. Tal vez Bután. El resto son países que todos han salido de luchas, de divisiones, de odios, de esto, hasta que de repente encuentran el momento en el que se empieza a generar un entendimiento de que, bueno, tal vez al final podemos hacerlo de otra manera y se va saliendo adelante. Yo dediqué los últimos 25 años de mi vida a trabajar en ese tema a nivel internacional, que es el proceso de... los países pueden salir de los ciclos de conflicto recurrente cuando encuentran maneras de alcanzar nuevos consensos que los conscientes del pasado les permiten seguir adelante. Yo querría, porque pues yo he podido constatar que las raíces de la corrupción y también donde está más afincado el poder y el control hacia la población está en los territorios, en torno a tierra, extractivismo. Entonces, ¿cómo han pensado iniciando un gobierno poder hacer un pacto con un Estado cooptado, digamos, y los contrapesos que tendrán casi la mayoría de alcaldes que están, digamos, con los partidos que nos han llevado a este país a donde estamos? Miren, los alcaldes están en esta lógica sencillamente porque creen que esa es la forma de acceder a los fondos públicos. Nosotros ya lanzamos una carta pública a los alcaldes diciendo que nosotros vamos a trabajar con las alcaldías independientemente del partido con el que fueron electos e independientemente de si hacen arreglos o no con la UNE para tratar de hacerlo ahora. Es decir, vamos a dejar de poner la extorsión y el intercambio como punto de partida para colaboración. Y creemos, porque nos lo han dicho muchos alcaldes, que eso es parte de lo que ellos necesitan entender para poder seguir adelante. El problema es que el sistema ha condicionado. Yo te voy a apoyar si tú me apoyas. Yo te voy a dar, y hay alcaldes que vienen y te dicen que están siendo extorsionados alrededor del tema. Y entonces seguro que va a haber unos que van a seguir, perfecto, pues con esos no vamos a trabajar. Nosotros hemos dicho, la única limitación para trabajar con ellos va a ser la corrupción. Nosotros no vamos a no vamos a permitir corrupción ni vamos a participar en proyectos que tengan alguna medida de corrupción, y es nuestra responsabilidad. Pero para el alcalde que quiera trabajar para ampliar una red de salud local, para poner una planta de tratamiento de agua, para poder mejorar un camino rural, ahí es nuestro interés hacerlo con él. Y no me va a importar, no nos va a importar, pero eso ya es una decisión consciente. Si lo hizo votando por Suri, o votando por Sandra en segunda vuelta, o no. Es un mandato, él tiene un mandato popular, yo lo voy a respetar, yo tengo un mandato popular, él tiene que respetarlo y juntos podemos trabajar. Y lo que pasa es que muchas veces, no me voy a poner en el lado más técnico, sino muchas veces pensamos que las proyecciones del futuro son hechas a partir de lo que nosotros entendemos ahora como la realidad, cuando la realidad está cambiando y es distinta. Y entonces realmente muchas de estas predicciones suponen que la gente va a seguir actuando de la misma manera, que son las mismas fuertes, que son las mismas divisiones, y lo que estamos viendo hoy en Guatemala es que hay un proceso de cambio. Guatemala no está cambiando. O sea, ¿qué cosa? La corrupción ha sido rentable. No, la corrupción ha sido el negocio de la vida, por eso están dispuestos a evitar que nosotros lleguemos. La corrupción es el sistema. Aquí no ha sido un estado en donde la gente ha hecho negocios mientras gobierna. Esto ha sido un estado donde la gente se organiza para llegar al gobierno a robar, que es el extremo. Ya no estamos hablando de los partidos políticos que llegaban y los ministros sí, que la tajada aquí, allá, pero ahí estaban. No, aquí la gente se organiza. ¿Por qué tenemos 30 y pico partidos políticos?
¿De qué depende? A ver, es como pensando en el tema de las cárceles. Yo no le puedo pedir a un guardia de una cárcel que no acepte la mordida de un marero para dejarle pasar un par de teléfonos celulares. Cuando el señor ve que de su jefe para arriba, todos, hasta arriba, todos están involucrados en algún tipo de corrupción. Y que lo único que viene para abajo es una demanda de la participación correspondiente. Es una pirámide. Y entonces ahí están los operadores, ahí viene la lógica, ahí viene la feria de puestos y de plazas. Pero eso porque existe un sistema que desde la cabeza lo permite. Cuando la cabeza empieza a impedir eso, las posibilidades se convierten en absolutamente distintas. Y entonces es posible entrar, inclusive va a haber gente que hoy se lleva pollo de la comida de los enfermos a su casa. ¿Por qué? Porque todo el mundo roba, ¿por qué no me voy a llevar yo si no me alcanza mi salario? Pero que cuando vea que empieza a haber esfuerzos en contra de la corrupción, va a decir, no, pues yo tampoco voy a robar. Si la gente, si los pueblos no cambiaran conductas, seguiríamos con el código de Hammurabi. Y la cosa es entender cómo se puede ir haciendo esa transformación. En 1944, cuando vino la contrarrevolución en el 54, la idea era volver a la finca de Ubico y ya no se pudo. Ya no se pudo porque había habido un despertar sociológico, la gente se había dado cuenta de que no tenían por qué vivir así. Claro, vinieron años trágicos de violencia, pero ya no regresaron a la finca. Se habían emancipado. Y ahora lo que tenemos que hacer es ayudar a un proceso de emancipación de la población. Este discurso ya le trajo muchos problemas a usted. O sea, todavía hay incertidumbre de lo que vaya a suceder el domingo, pero ya tiene acusaciones, hay bastante incertidumbre de lo que va a pasar en estos meses antes de que tome posesión. ¿Cómo se enfrenta a esa incertidumbre usted? A la incertidumbre de estos meses, de si ganan las elecciones, ¿qué va a pasar en estos meses? Nosotros tenemos muy claro que van a intentar hacer cualquier cosa posible para evitarnos tomar posesión el 14 de enero. Van a intentar desde disolver el partido, quitarme a mí, montarme casos falsos, cualquier cosa, con tal de generar un resultado distinto. Y no sé hasta dónde están dispuestos a llegar. No sé si pero yo creo que hay suficiente determinación pública como para empezar a detenerlo. La gente puede revertir eso. Y esa es la diferencia. Es lo que yo les decía, miren, ¿de qué depende, qué es lo que han aprovechado los corruptos para poder ganar el control del aparato político durante todo este tiempo? Del abandono del terreno que ha hecho la gente decente. Porque la política es sucia, no te metas con la política, nunca va a cambiar, todo va a seguir igual. De ese abandono, de esa desesperanza, de ese cinismo, es lo que ellos se aprovechan para seguir. Pero a nosotros lo hemos visto en el Congreso, hemos estado delante de leyes absurdas, groseras, que han hecho aprobar. Nosotros las conocemos, las denunciamos en comisión, en el Pleno, y salimos haciendo denuncia pública. Como somos minoría, nosotros y los otros pocos que estábamos ahí, unos 20, nos pasaban la aplanadora por encima. Ley aprobada. Pero cuando viene la protesta pública, no se han atrevido a seguir adelante y las han tenido que engavetar. Ya sea vetándolas el presidente o engavetando, que es una fumada que inventaron en el 2015, creo que fue, para hacerlo. ¿Por qué? Porque saben que afuera tienen a una población, y cuando ven que la población se levanta y que está claramente unificada alrededor del rechazo a alguna ley, entonces no quieren seguir adelante, la engavetan. Este régimen de corrupción es un régimen que depende del abandono del terreno de la ciudadanía. Por eso es el momento de sumar a la ciudadanía, a las organizaciones, a la fórmula de gobernabilidad, y hacerlo no desde la lógica de la pelea, etcétera,
sino hacerlo desde la lógica de la creación de nuevos consensos. Mire, nosotros tenemos clara, cuando hablamos nosotros de un sistema nacional anticorrupción, hablamos de algo que sí contempla en un elemento, el elemento punitivo, pero contempla otros elementos que son necesarios considerar en términos de prevención, reforma legal, reforma judicial, cultura política. Tenemos que, o sea, a mí lo que me horroriza es que haya diputados al Congreso o diputadas al Congreso de la República que han sido convictos y confesos de crímenes y sin embargo son electos. ¿Quién los elige? La población. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema de cultura política con tolerancia alrededor de estos temas. O sea, el trabajo contra la corrupción es un trabajo realmente profundo de transformación de una serie de elementos, donde el tema judicial es solo uno. Y donde tiene que ser entendido también como un tema político, no un tema jurídico. El combate a la corrupción, el approach de la CICIG, como usted dijo, es entender que el combate a la corrupción es un problema legal. El combate a la corrupción es un problema político. Y cultural. Por eso, político que incluye cultura política. Y entonces tenemos que buscarlo de esa manera. Tenemos que entenderlo como se han hecho las luchas contra el tema de la violación a los derechos humanos. Por eso existe el marco de justicia transicional. La parte judicial es una, pero existen otros temas que son necesarios abordar para generar ese tipo de cuestiones. Y eso es lo que tenemos que entender para entablar y conducir un proceso de recuperación, porque no se trata, un poco me lo preguntaban ayer, no se trata de volver a llevar al péndulo al otro lado, me perseguiste, ahora te voy a perseguir yo, etcétera, porque eso nos va a mantener moviendo el péndulo de al lado al otro. Pero lo que necesitamos es erradicar la corrupción del sistema político. El Ministerio Público es una herramienta. ¿Es una herramienta de quién? Hoy de Alejandro Yamatei y de otros grupos afuera. Cuando haya un cambio de gobierno y Alejandro Yamatei ya no está en el país, el Ministerio Público va a dejar de recibir órdenes de persecución política, como los está recibiendo ahora. O sea, es que eso es lo que está pasando. Hay una reconfiguración de fuerzas políticas. Los corruptos no van a desaparecer. No quedan como poderes fácticos realmente. Y quedan como poderes, van a estar ahí, van a ser un problema. Pero la articulación de fuerzas ya no va a funcionar de la misma manera. Y entonces uno lo que tiene que entender es muy bien qué va a pasar. Nosotros hemos sido muy claros, nosotros no tenemos la capacidad legal de intervenir en el aparato de justicia. Y no lo vamos a hacer además porque de verdad, si nosotros nos metemos a violar leyes, entonces estamos justificando cualquier cosa que ellos quieran hacer de ahí en adelante. Y ellos no tienen tapujos. Entonces no tiene sentido. Nosotros vamos a respetar y vamos a operar dentro de eso. Pero todos me dicen, pero ¿cómo van a hacer con un Congreso que está totalmente lleno de los corruptos? Pues, ¿cómo van a ser los corruptos cuando ya vamos a cerrar nosotros el chorro que alimenta la corrupción, que es el presupuesto de obras públicas? Porque hoy, donde se atan los negocios entre alcaldes, diputados y funcionarios públicos, es ese presupuesto. ¿Qué va a pasar cuando ese dinero ya no fluya? El aceite que lubrica desaparece, van a empezar a tronarlos. Por supuesto que va a haber duros que se van a quedar en su posición, etcétera. Pero va a haber gente que va a decir, bueno, y si esto ya no funciona y a mí no me está redituando nada, ¿por qué tengo que seguir acá? No van a ceder, ninguno va a ceder. El narcotráfico, ceder los espacios de control que tiene, el control de territorio nacional, etcétera, por supuesto que no lo van a hacer. Pero las cosas van a cambiar. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Van a cambiar en este gobierno o ustedes están apostando a algo? No, nosotros lo que queremos, y eso es lo que estamos hablando con la gente, nosotros vamos a sentar las bases, pero esta es la oportunidad histórica de hacer un cambio y un giro en el país.
Y no es únicamente el movimiento Semilla. Y no es únicamente la izquierda progresista o como se la quiera llamar, etcétera. Es la sociedad guatemalteca. Por eso es que tenemos que empezar a sentar consensos ahora, para que los corruptos no vuelvan a robarnos el país dentro de 4 años. En Guatemala, que es tan diverso, está el mundo indígena, que es un mundo además diverso en sí mismo, cómo romper, digamos, esa idea de que son un movimiento más urbano y cómo van a abordar todo ese mundo indígena que pues tiene otras formas de organizarse, otra visión de justicia, otra visión de la política, etcétera. A ver, nosotros, todo movimiento político tiene un punto de partida, un punto de origen, siempre hay alguien. Y eso siempre suele ser intelectual, clase mediero y urbano, en la historia de los movimientos políticos. La pregunta es cómo se desarrolla. Si no pasa de ser intelectual, clase mediero y urbano, le pasa como a partidos en Guatemala, que a pesar de que eran partidos que uno respetaba mucho en términos de su acción, no lograron trascender y terminaron desapareciendo. El reto nuestro como partido político es crecer y hacernos un partido nacional. Pero lo que pasa es que esas mismas grupos que han servido en la capital, que son tan evidentes en la capital, existen en los departamentos. Lo que pasa es que han sido invisibilizados inclusive desde la capital. Existen grupos profesionales, existen grupos empresariales, existe una clase media, eso está en escala, a proporción. Pero eso es lo que nosotros nos hemos encontrado y la gente con la que siempre hemos venido apoyándonos. Claro, mientras menos urbanización hay, mientras más rural, digamos, es más difícil porque hay más, los mecanismos clientelares ahí son más fuertes. Pero el país no es un país en donde solo la capital es urbana y el resto del país es rural. Tenemos urbanismo que Saltenango, San Marcos, Cobán, Chiquimula, hay ciudades pequeñas, pero son ciudades en el interior del país con este tipo de fenómenos. Y hay pueblos que tienen núcleos. Entonces, esa es un poco la lógica de lo que ha pasado. Y lo que estamos viendo es que quienes han tomado esto son precisamente esos. ¿Y sabe qué es lo que hay en todo el país? Jóvenes. Y los jóvenes son los que se han prendido a la idea del cambio.